Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Antes de empezar, un par de cosas importantes. Los fanfics y novelas ligeras que narro en este canal no son de mi autoría. Todos los créditos van a sus respectivos creadores originales. Si te gusta el contenido, suscríbete a este canal para no perderte los próximos capítulos. Y como medida de respaldo, también te recomiendo seguir mi segundo canal, Yuji Fanfic, por si en algún momento algo le llega a pasar a este canal, ahí vas a poder seguir encontrando el contenido sin problema. Si quieres tener acceso anticipado a los vídeos antes que nadie, únete como miembro del canal. Por último, quiero agradecer especialmente a los miembros del canal, por su apoyo constante que hace posible que este proyecto siga adelante. Dicho esto, empecemos con la historia de hoy. Jujutsu Kaisen. Evolución ilimitada. Soy un hechicero de Jujutsu con una visión del mundo, valores y perspectiva de la vida bastante normales. Pero todos a mi alrededor, unos auténticos locos. Simplemente no encajo. Este mundo es increíblemente peligroso. Si te quedas mirando demasiado tiempo mientras caminas por la calle, ¡boom! Puedes explotar. Me cuesta adaptarme, por mucho que lo intente. Capítulo 1. Una repentina presión desde arriba lo despertó de la oscuridad. Pudo volver a ver. Se encontró acurrucado en un espacio estrecho y cerrado. Sofocado e incómodo, el impulso de gritar lo invadió, pero su cuerpo solo pudo retorcerse en silenciosa protesta mientras la emoción crecía, haciéndose más pesada a cada segundo. Una fuerza lo presionaba y lo comprimía junto con el espacio que lo rodeaba, amasándolo como si fuera arcilla. Primero sintió una presión en la cabeza que le desdibujó los rasgos faciales. Luego, un destello cegador cruzó su visión, seguido de un coro de gritos caóticos. No podía abrir los ojos ni la boca, completamente abrumado por la estimulación. Entonces, de repente, el espacio a su alrededor se abrió. Una indescriptible sensación de alivio lo inundó. Instintivamente exhaló, pero una ráfaga de aire le entró por la nariz, luego por la boca, impactó contra sus pulmones y rebotó violentamente antes de finalmente salir disparada por la nariz y la boca. Guay. ¿Acaso había vuelto a nacer? Había renacido como un bebé. Y, durante la primera infancia, los reflejos relacionados con la vista, el tacto, el oído y el olfato suelen tardar aproximadamente un mes en empezar a formarse. Solo entonces el bebé puede comenzar a percibir el mundo. Una vez que recuperó la claridad mental, notó algo. La gente a su alrededor hablaba japonés. En su vida anterior, había tenido conocimientos básicos de varios idiomas. El japonés era uno de los que había estudiado a fondo. Giró la cabeza, intentando observar lo que le rodeaba. Se encontraba en una habitación luminosa. Un hombre alto estaba de pie junto a una cama, abrazándolo. Sobre la cama yacía una mujer, medio recostada, medio sentada. Mira, Smuhun te está observando. Dijo una voz masculina grave. Jaja. ¿Qué ojos tan penetrantes tiene? Va a ser muy inteligente. Respondió una dulce voz femenina. No cabía duda. Eran japoneses. Desde el idioma hasta su forma de actuar, todo lo confirmaba. Se había reencarnado en Japón. Su nuevo nombre era Smuhun Minamoto. Su padre era Kiyoyasu Minamoto y su madre, Yuri Minamoto. Y ciudad de Sendai, prefectura de Miyagi. 6:30 de la mañana, en una habitación con poca luz y una cama suave y acogedora. Smuhun Minamoto abrió lentamente los ojos, mirando fijamente al techo desconocido mientras sus pensamientos daban vueltas. Tenía tan solo un año, pero ya medía 105 centímetros de altura y pesaba 16,5 kilogramos, un peso comparable al de un niño de 4 años. Con tan solo 2 meses de edad, se dio cuenta de que su desarrollo estaba muy por encima de lo normal. La mayoría de los niños empiezan a balbucear a los 7 u 8 meses y comienzan a caminar alrededor de su primer cumpleaños. Pero él no. Al año de edad, ya corría. Tenía un apetito voraz y su ingesta diaria de energía y nutrientes superaba con creces la de otros niños de su edad. Aún así, su cuerpo y su mente se cansaban con facilidad. No podía esforzarse demasiado y necesitaba más de 10 horas de sueño al día. Sus padres estaban preocupados al principio y lo llevaron a varios hospitales. Pero tras numerosas pruebas, no encontraron ninguna anomalía. De hecho, estaba incluso más sano que la mayoría de los niños. Y otra vez ese techo desconocido.
Smuhun se levantó lentamente y caminó hacia el espejo de cuerpo entero que había en la esquina de la habitación, examinándose cuidadosamente. Ahora tenía 3 años, medía 120 centímetros y pesaba 23,2 kilogramos, un peso más cercano al promedio para un niño de 6 años. Algo no cuadraba. Podía ver el interior de su propio cuerpo. Veía músculos desgarrándose y regenerándose, sangre fluyendo, órganos y células en movimiento, peristalsis intestinal, secreción hormonal, el equilibrio de la ingesta de energía, incluso el estado de su alma. Todo apenas perceptible a través de su mirada. Con el paso de los años, esta visión se fue aclarando cada vez más, y finalmente comprendió la causa de su rápido crecimiento. Un cuerpo nuevo y vibrante y un alma a medio camino entre la madurez y la juventud se fusionaban, adaptándose el uno al otro, sincronizándose gradualmente hasta convertirse en uno solo. Exteriormente, esto se manifestaba como un desarrollo físico acelerado. Su alma influía en su cuerpo. Mientras tanto, sus pensamientos tendían a ser algo infantiles. Su cuerpo influía en su alma. Y, otra vez un techo extraño. Smuhun se subió a la báscula y se quedó mirando su reflejo en el espejo. Tenía 6 años, medía 152 centímetros de altura y pesaba 42,5 kilogramos, lo que coincidía con el promedio para un niño de 12 años. Las cosas se habían vuelto más extrañas. Descubrió que no solo podía ver, sino también controlar. Por ejemplo, una vez se metió un hilo en la boca e hizo un nudo de buena suerte usando solo la lengua. En otra ocasión, hizo que su cabello se retorciera y se erizara de tal manera que, cuando alguien le daba una palmadita en la cabeza, éste le devolvía el golpe. Pero también descubrió que el cabello que había caído al suelo estaba fuera de su control. Su control seguía siendo débil. La fusión de su cuerpo y alma estaba estancada en la etapa final. Algo vital aún le faltaba, impidiéndole alcanzar su máximo potencial. Con frecuencia, oía zumbidos que resonaban en sus oídos. Y a veces, el mundo a su alrededor se veía envuelto en sombras inquietantes, como una escena de una película de terror. Todo perdía su color, volviéndose blanco y negro, con un leve zumbido eléctrico de fondo. Al segundo siguiente, un rostro aterrador se abalanzaría sobre él. Intentó preguntar discretamente a otros al respecto y confirmó que solo él podía ver esas cosas. Aquella visión espectral lo aterrorizaba. El zumbido lo irritaba. Pero nunca se iba. Permanecía allí, siempre cerca. Era como ahogarse. La gente reía, susurraba, gritaba a su alrededor, pero nadie se percató de su presencia. La multitud lo rodeó. Las voces se acercaron. Todos observaron en silencio cómo se ahogaba. La ansiedad y el pánico lo atormentaban constantemente. Agitación, dolor, asfixia. Sus emociones negativas se acumulaban con el tiempo, llevándolo al límite. El zumbido se hizo más fuerte y agudo. Toda su visión se volvió en blanco y negro. No pudo soportarlo más. La ira lo invadió. Esa ira encendió todo en su interior. Sus emociones estallaron como fuego líquido, inundando su mente, para luego precipitarse a sus manos. Se abalanzó hacia el sonido. Estallido. El mundo quedó en silencio. Su alma, su cuerpo y una sustancia desconocida vibraban al unísono. El cielo y el mar parecían infinitos. El mundo se volvió claro y vívido. Se sintió elevado. Todo su ser se sumergió en la libertad y el éxtasis. Miró lo que tenía en la mano. Cabeza de mosca. En su mano sostenía un monstruo del tamaño de la palma de la mano, con cabeza de mosca, torso humano y un par de alas blancas que le brotaban de la espalda. Entonces, ¿esto era Jujutsu Kaisen? Ahora todo tenía sentido. Desde que tenía 1 año, su energía maldita había estado despertando gradualmente, por eso el techo se veía diferente cuando despertó. Estaba afectado por la manifestación de la energía maldita. La fusión del cuerpo y el alma se había estancado porque faltaba la energía maldita en la ecuación. Ahora que había despertado por completo, cuerpo, alma y energía maldita se habían convertido en uno solo. Su técnica innata finalmente se había manifestado. Lo entendió. ¿Lo entendió todo, o no? Noviembre de 1997. Smuhun Minamoto llevaba 6 años viviendo en el mundo de Jujutsu Kaisen. Acababa de despertar su técnica innata y exorcizar a su primer espíritu maldito no clasificado. Jujutsu Kaisen es un mundo lleno de maldiciones y muerte. Las emociones negativas de los humanos dan origen a la energía maldita.
Cuando ésta se acumula, se manifiesta en espíritus malditos. Estos espíritus causan daño a la sociedad y provocan muertes, lo que da lugar a la aparición de hechiceros que utilizan la energía maldita para combatirlos. En Japón, cada año se producen más de 10.000 muertes y desapariciones no naturales. La mayoría son consecuencia de maldiciones. Emociones negativas que se manifiestan. Casi todos los seres humanos tienen la capacidad de generar energía maldita. Sin embargo, la mayoría de la gente común no puede ver las maldiciones. Su energía maldita se filtra continuamente de sus cuerpos. A estas personas se las llama no hechiceras. Sin embargo, existe un grupo reducido de personas nacidas con la capacidad de ver maldiciones. Su energía maldita circula en su interior y no se filtra. Mientras estén vivos, no engendrarán espíritus malditos de forma involuntaria. A estas personas se las conoce como hechiceros de Jujutsu. Humano, energía maldita, espíritu maldito, humano. Los tres forman un círculo cerrado, manteniendo un equilibrio extraño y delicado. Y este equilibrio se refleja con mayor claridad en una cosa. La fuerza general entre los hechiceros de Jujutsu y los espíritus malditos se mantiene en equilibrio. A los 6 años, Smujun Minamoto despertó su técnica innata, lo que lo identificó como alguien con el talento para convertirse en un hechicero de Jujutsu. Su rápido desarrollo físico comenzó a estabilizarse. El dolor derivado de crecer demasiado rápido, y el malestar a nivel del alma que esto conllevaba, disminuyeron gradualmente hasta desaparecer por completo. Solo después de experimentar ese dolor pudo apreciar verdaderamente la felicidad cotidiana. Pero los efectos persistieron. Su apariencia ya no correspondía a su edad. Parecía 6 o 7 años mayor. Sería incómodo para alguien como él volver al jardín de infancia o a la escuela primaria. Así que sus padres contrataron tutores privados y lo hicieron quedarse en casa a estudiar. A él no le importó. Retomar los estudios le produjo una nueva alegría. A medida que su cuerpo volvía a la normalidad, su interés por el mundo no hizo más que crecer. Quiero aprender artes marciales, le dijo Smujun a su madre. Una voz familiar se escuchó al otro lado del teléfono. Ocúpate tú mismo de esas cositas. Si necesitas un adulto, ve con la niñera. Papá y yo estamos ocupados. Hablamos luego, Mua. Pórtate bien. Su voz era suave, pero solo durante ese breve instante. Siempre había sido así. Smujun ya se había acostumbrado. Con calma, dejó el teléfono sobre la mesa. Sabía que sus padres eran hechiceros de Jujutsu. Sabían que había despertado su técnica innata. Nadie intentaba ocultar nada. El señor y la señora Minamoto rara vez estaban en casa. Al principio, pensó que estaban constantemente en misiones exorcizando maldiciones. Solo después se dio cuenta de lo ingenuo que había sido. Simplemente estaban de vacaciones en el extranjero. ¿Cuál es la esencia de la energía maldita? Emociones negativas. Si te pasas con esas cosas, claro que te vuelves loco. Los hechiceros de Jujutsu, en realidad, solo son un montón de lunáticos. Había llegado hasta aquí con vida. Eso, por sí solo, no era poca cosa. Smujun a menudo se sentía fuera de lugar en esa supuesta y cariñosa familia de 3. No era lo suficientemente inestable como para encajar. Así que, desde pequeño, se convirtió en el típico niño que se quedaba solo en casa. Sinceramente, es complicado. En lugar de darle más vueltas, le dijo a la niñera lo que quería. Ella, que claramente había sido informada con antelación, lo tomó rápidamente de la mano y lo acompañó afuera. El mundo es peligroso. Smujun podía ver cosas que la mayoría de la gente no podía, pero eso no significaba que se atreviera a mirar todo. Al igual que aquel espíritu de Flial de antes, no solo lo vio, sino que jugó con él. Pero ahora, miró al otro lado de la calle, donde un espíritu maldito acechaba bajo el semáforo. No se atrevió a mirarlo fijamente. Porque si lo veía, él sería la próxima víctima. El semáforo se puso en verde. Cruzó con la niñera. Al pasar bajo la luz, Smujun no esquivó en absoluto, pasando justo al lado de la maldición. Lo miró fijamente. Smujun mantuvo la mirada al frente, caminando recto como cualquier niño normal. Un escalofrío le recorrió las piernas. Era como estar parado frente a un refrigerador abierto. Los dos se cruzaron sin incidentes. Éxito. Lo había intentado muchas veces. Empezando con Fliad, hasta Curse hace un momento.
Cuanto más fuertes se volvían sus objetivos, más seguro se sentía. Mientras fingiera no verlos, la mayoría de los espíritus malditos también lo ignorarían, a menos que hiciera contacto visual o que la maldición fuera lo suficientemente inteligente como para descubrir el engaño. Satisfecho, Smjun asintió levemente. Se frotó las plantas de los pies contra el pavimento y luego saltó a una barandilla cercana. Ten cuidado. La niñera dio un grito ahogado, con los brazos extendidos como una gallina que protege a su polluelo. Smjun extendió los brazos como un funambulista, tambaleándose a lo largo de la barandilla. Apenas dio unos pasos antes de fruncir el ceño y saltar. Antes tenía más de 40 años. Ahora tenía 6. 40 más 6, dividido entre 2. Esa es su edad mental actual, más o menos. Pero a veces se comportaba como un niño pequeño. Otras veces, como un hombre de mediana edad. Eso provocaba comportamientos extraños. La integración lleva tiempo. Solo tenía que ser paciente. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Smjun sostenía un pequeño molinillo de viento en su mano derecha. La niñera se lo acababa de comprar. Se sentó en silencio en la sala de espera, observándola mientras ella se encargaba del registro, elegía una clase y luego lo llevaba a la sala de entrenamiento. Un grupo de niños pequeños llenaba su campo de visión. Smjun se quedó sin palabras. Por suerte, el entrenador se dio cuenta y se acercó. Estás en el lugar equivocado. Smjun se animó. Luego vino. Deberías estar en el grupo avanzado. ¿Ah, qué? Siguió al entrenador impotente hasta otra sala de entrenamiento, esta vez llena de chicos mayores. Bien entonces. Ja. Oye. Los agudos gritos de los niños resonaban en la espaciosa habitación. Siguiendo las instrucciones del entrenador, Smjun se puso su ropa de entrenamiento y se unió al ejercicio. El entrenador enseñaba karate Kyokushin. A diferencia de otros estilos de karate, el Kyokushin enfatiza el combate real. Rechaza la filosofía de contener los golpes y favorece el contacto físico directo. El equipo de protección rara vez se utiliza. Excepto por la prohibición de golpes a la cabeza y la ingle, todos los demás objetivos son válidos. Manos, pies, codos, rodillas. No hay categorías de peso. Se le conoce como karate de contacto completo. El entrenador demostró algunas técnicas. Era bueno. Sin duda tenía la habilidad suficiente para enseñar a Smjun. Smjun escuchó atentamente y siguió las instrucciones sin quejarse. Tienes mucho talento. ¿Quieres ser mi discípulo? Preguntó el entrenador tras observarlo durante un rato. Primero tengo que preguntarle a mi madre, respondió Smjun, haciéndose el inocente. Me pondré en contacto con tus padres más tarde. Motivado, el entrenador lo entrenó aún más duro. Sus días transcurrían así. Se levantaba a las 6:30. Las mañanas las dedicaba a estudiar japonés, matemáticas e inglés con un tutor. Las tardes practicaban karate con el entrenador. Las noches las dedicaba a repasar el progreso del día y a documentar todos los pequeños experimentos que había intentado. De camino al entrenamiento y de regreso, exorcizaba a algún que otro espíritu maldito sin clasificar y se topaba con alguna que otra sorpresa. Como abrir una caja sorpresa. ¿A quién no le gusta eso? De esta forma, adquirió experiencia práctica en exorcismos. Ahora era un auténtico hechicero de Jujutsu. Los días transcurrían con calma. Smjun no tenía prisa. Entrenaba, estudiaba y experimentaba paso a paso. Cada día le aportaba un pequeño avance, gratificante y divertido. Por muy caótico o peligroso que se volviera el mundo, siempre habría alguien alto que sostendría el cielo. En ese sentido, sin duda había heredado las excelentes tradiciones del señor y la señora Minamoto. Cuando Smjun Minamoto despertó su técnica innata, comprendió instintivamente su capacidad. Autocontrol perfecto. Este control se extendía por todo el cuerpo, el alma y la energía maldita. Era una técnica sencilla, pero llena de potencial. Y, por supuesto, hasta donde podía llegar dependía enteramente del usuario. En una ocasión, intentó acelerar su digestión controlando el peristaltismo de su estómago e intestinos. Tras una comida copiosa, su cuerpo se hinchó como un globo, lo que le produjo un excedente de energía. Lo que siguió fue una oleada de malestar. Picazón, pérdida de apetito, fatiga, tardó varios días en sentirse normal de nuevo. Toda la experiencia fue como recuperarse del desfase horario, y eso que apenas podía controlarlo.
El cuerpo es un sistema complejo y preciso: células, tejidos, órganos, redes intrincadamente interconectados. Si bien el aumento del peristaltismo ayudó a absorber más energía, esto por sí solo no fue suficiente para lograr una mejora o resultados reales. Aquello le enseñó una cosa. Desarrollar su técnica requería conocimientos reales, al menos una comprensión básica de la anatomía humana. Eso era lo mínimo indispensable. Huesos, vasos sanguíneos, músculos, piel. Riñones, corazón, hígado, bazo, pulmones. Nutre la médula ósea para estimular el crecimiento. Purifica la sangre para favorecer la circulación. Refuerza la fascia para la flexibilidad de las articulaciones. Fortalece los músculos para obtener potencia. Y hace circular energía protectora para mejorar la piel y las defensas externas. Cualquier pequeño ajuste podía afectar al conjunto. Por ahora, Smjun no iba a interferir demasiado con el desarrollo natural de su cuerpo. Los riesgos eran demasiado altos. La cautela era fundamental. Sin embargo, manipular el cabello para que creciera o se acortara de voluntad, experimentar con técnicas de sujeción, o endurecer las uñas para hacer arañazos en un escritorio de madera. Esos pequeños ajustes no afectaban mucho al cuerpo y eran válidos. A continuación, centró su atención en el alma. ¿Dónde reside exactamente el alma? ¿Qué forma adopta? Antes eran preguntas sin respuesta. Pero ahora podía ver su propia alma, al menos levantando parcialmente el velo. Era un cuerpo espiritual, que reflejaba a la perfección el físico en tamaño y forma, superponiéndose a él en una dimensión intangible, pero profundamente entrelazado con el cuerpo, influyéndolo y siendo influenciado a su vez. En comparación con la complejidad visible del cuerpo, el alma era más misteriosa, pero también más unificada, más pura. Incluso pequeñas mejoras en la esencia del alma aportaron claros beneficios. Mayor concentración, mayor fuerza de voluntad, pensamiento más rápido, mejor memoria. Eso aceleró significativamente su aprendizaje. Con la ayuda de su técnica, también podía percibir vagamente las almas de los demás. Una vez que el alma se hizo visible, significó que cada golpe que asestara podía apuntar directamente a ella. Si su visión se volvía un poco más clara, si así lo deseaba, podría comenzar a infligir daño espiritual. Luego, centró su atención en la energía maldita. Controlar el flujo de energía maldita en su cuerpo le resultaba tan sencillo como trazar las líneas de la palma de su mano. El único problema era que no tenía mucha. Con solo unos pocos usos, se agotaba por completo. No había mucho que pudiera hacer al respecto. La capacidad de energía maldita dependía enteramente del talento. Simplemente tendría que esperar a que su cuerpo madurara y dejar que alcanzara su límite natural. Sin embargo, cuando se trataba de control y manipulación de precisión, tenía mucho margen de maniobra. En este momento, podía condensar la energía maldita en diversas formas y dispararlas como proyectiles. También podía untarse los puños con ella, golpeando el suelo y destrozándolo sin dejar ni un rasguño en una persona. Evidentemente, la energía maldita podría utilizarse para mejorar temporalmente el rendimiento físico y fortalecer la defensa. En cuanto a las aplicaciones avanzadas, como el destello negro o la técnica de maldición inversa, recordó, ya había dado un paso intermedio hacia ese reino durante su despertar. Solo necesitaba la oportunidad adecuada para comprenderlo por completo. La descripción de Black Flash en su memoria era detallada. Cuando el intervalo entre un golpe físico y una oleada de energía maldita era inferior a 0,0000001 segundos, se producía una distorsión espacial. La energía emitía un destello de luz negra, amplificando su potencia 2,5 veces. Smjun incluso pudo eliminar ese margen de error, pero aún así no pudo desencadenar el fenómeno. Faltaba algún detalle. Tendría que comprobarlo todo, descartar pistas falsas o presenciar un destello negro en persona. En cuanto a la técnica de maldición inversa, sabía aún menos. Solo que consistía en invertir la energía maldita para generar energía positiva, permitiendo así la curación. Se decía que dominarla era incluso más difícil que el destello negro. Todo entendimiento comienza con la ignorancia. En ese momento, no sabía nada. Como hechicero de Jujutsu novato, lo único que podía hacer era refinar su cuerpo, guiar su energía y templar su alma. Su técnica innata no le otorgaba un poder ostentoso. Su fuerza provenía puramente de su interior.
Aún se encontraba en esa fase de transición, desde el creo que puedo hasta convertirse en un verdadero practicante académico. Ayer fue el 10º cumpleaños de Smjun Minamoto. Por fuera, ya parecía tener 14 o 15 años. Por fin estaba empezando a ponerse al día. Había empezado a percibir cierto mecanismo de equilibrio en este mundo. Sorprendentemente, el señor y la señora Minamoto incluso volvieron a casa solo para la ocasión. Se emocionó tanto que casi lloró. Sollozo, sollozo. ¡Qué sorpresa tan conmovedora! A la mañana siguiente, habían desaparecido de nuevo. Smjun no sintió absolutamente nada. Incluso comió 2 huevos extra en el desayuno. Sus días estaban repletos de actividades. Estudiaba teoría, entrenaba artes marciales y perfeccionaba sus técnicas. Constantemente cambiaba de tutores, entrenadores y del FLIAD. Sus tutores seguían siendo los mismos. Su plan de estudios estaba sistematizado desde hacía tiempo. Simplemente siguió el camino establecido. La mayoría de las personas alcanzan su máximo nivel de conocimiento en la escuela secundaria. Y en cuanto a la universidad, Smjun no tenía una opinión firme al respecto. Tras graduarse y trabajar durante años, lo único que aún recordaba era la tabla de multiplicar. Aún así, la comprensión fundamental estaba presente. Repasando todo de nuevo, dedicó 2 años a cubrir el material de primaria y secundaria, y estaba a punto de completar los 9 años de educación obligatoria antes de lo previsto. Y no se detenía ahí. Cuanto mayor sea tu nivel educativo, mejor. Puede que no lo uses, pero más vale que lo tengas. Esa convicción estaba profundamente arraigada en él. Su estudio de la anatomía también comenzó desde lo básico y fue profundizando gradualmente. Ya iba por su 9º entrenador, rotando cada 44 años aproximadamente. El primer entrenador se había esforzado al máximo por aceptar a Smjun como discípulo. Al no conseguirlo, cambió de rol. Lo cuidó como a un valioso retoño y le transmitió todo lo que sabía. Cuando ya no tenía nada más que enseñarle, lo pasó al segundo entrenador, luego al tercero, y así sucesivamente. Ahora estaba con el entrenador número 9. A este paso, pronto le tocaría el turno al entrenador número 10. El camino del aprendizaje nunca termina. Karate, boxeo, Muay Thai, Krav Maga, Sambo, Jiu-Jitsu brasileño. El mundo estaba repleto de estilos de artes marciales, y a Smjun le resultaban todos fascinantes. Las artes marciales por fuera, la anatomía por dentro. Ambas chocaban constantemente y daban lugar a nuevas ideas. 6 partes de conocimiento, 3 de técnica y 1 de optimización física. Estaba ansioso por ver qué resultado daría esa figura. La búsqueda de la perfección. Esa era la verdadera naturaleza de la humanidad. En cuanto a la cabeza de mosca, sí, era la primera que veía. No la había exorcizado en aquel entonces. Ahora estaba medio entrenada y merodeaba por ahí como sujeto de pruebas. Esa pequeña plaga no dejaba de intentar escapar, así que Smjun la envolvió firmemente con un mechón de pelo, dejando solo un ala al descubierto, que flotaba sobre su cabeza como una cometa. Por la tarde, Smjun Minamoto terminó su entrenamiento de boxeo en casa. En la actualidad, rara vez iba al gimnasio, solo cuando aprendía un nuevo arte marcial. El resto del tiempo, entrenaba solo en casa. Un profesor puede abrir la puerta, pero depende de ti recorrer el camino. Ahora que había cruzado esa puerta, podía corregir su propia postura. Con el apoyo de su técnica innata, su progreso era constante y rápido. En este momento, acababa de terminar su entrenamiento diario y estaba tumbado sobre su escritorio, garabateando notas y registrando las reflexiones surgidas de su práctica. De vez en cuando apretaba los puños o se golpeaba las pantorrillas, percibiendo e interiorizando cuidadosamente la experiencia. Gracias a su técnica innata, su aprendizaje y entrenamiento resultaron el doble de efectivos con la mitad de esfuerzo. Ya había llenado decenas de páginas en su cuaderno. Toc, 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 toc. De repente, se oyó un fuerte golpe en la puerta. «Tía», llamó Smjun. Sin respuesta. Entonces recordó que la niñera no estaba. Vivía cerca y normalmente solo venía a la hora de las comidas. Toc, 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 toc. Los golpes continuaron. Smjun se levantó y se dirigió a la puerta. La abrió hasta donde lo permitía la cadena de seguridad, e inmediatamente se encontró con que la imponente figura de un hombre corpulento le bloqueaba completamente la vista.
El hombre era enorme, con músculos abultados y temblorosos en sus brazos descubiertos. Tenía el pelo muy corto, un rostro de aspecto fiero y el aura intimidante de un jefe yakuza. Le resultaba vagamente familiar, y Smjun frunció el ceño, intentando recordar dónde lo había visto antes. Pero a pesar de su apariencia, el hombre tenía un comportamiento sorprendentemente amable. No lo presionó ni lo apuró. Simplemente esperó a que Smjun levantara la vista y lo mirara a los ojos antes de hablarle con amabilidad. Hola, chico. ¿Eres Smjun Minamoto? Smjun asintió. El hombre sonrió aún con más dulzura, bajó la postura y continuó. Soy el hermano menor de tu madre, tu tío. ¿Te importaría dejarme entrar? Smjun arqueó una ceja. ¿Usar una cara tan aterradora para hablar con un tono tan suave? ¿Y qué fue lo siguiente? Soy amigo de tus padres. Date prisa y abre la puerta. Un clásico. Para entonces, Smjun ya recordaba quién era aquel hombre. Sin embargo, no le gustaba que lo llamaran chico. Así que le hizo una seña para que se acercara, indicándole que se inclinara. El hombre obedeció sin rechistar, inclinándose hacia adelante. Smjun también se inclinó y susurró. ¿Qué hay más retorcido que una maldición? Interrogación de cierre. El hombre parpadeó. Gente? Respuesta incorrecta. Con una dulce sonrisa, Smjun comenzó a cerrar la puerta. El hombre se dio cuenta rápidamente de su error y abandonó por completo esa actitud de hablar con un niño. Sacó su teléfono, hizo una llamada rápida y luego se lo ofreció a Smjun. Una voz familiar se escuchó al otro lado de la línea. Hijo, ese es tu tío. No tengas miedo. Si pasa algo, puedes acudir a él. Bip. La llamada terminó abruptamente. Ninguno de los dos pareció inmutarse. Uno desató la cerradura de la puerta en silencio. El otro guardó tranquilamente su teléfono. Ejem. El hombre se aclaró la garganta. Permítanme presentarme. Soy Masamichi Yaga, el hermano menor de Yuri. Pueden llamarme tío o simplemente Masamichi. Encantado de conocerle, tío, respondió Smjun cortésmente. Ya me lo imaginaba. Yuri no te dijo ni una palabra antes, ¿verdad? Masamichi Yaga soltó una risita. Smjun aún estaba asimilándolo todo. No tenía ni idea de que existiera ese tipo de parentesco, y mucho menos de por qué su tío había aparecido de repente. Esperaba que sus padres le avisaran. ¡Qué broma! Yuri se puso en contacto conmigo, explicó Masamichi. Me dijo que habías despertado tu técnica innata y me pidió que te guiara y te apoyara un poco. Smjun esperó a que se sentara, luego sacó un bolígrafo de su bolsillo con naturalidad, sujetó la tapa entre los dedos y se lo entregó. Masamichi lo tomó, confundido pero obediente. Smjun se inclinó, sacó un encendedor de la nada con la mano derecha, hizo un gesto con la izquierda para protegerse del viento y estaba a punto de encender el bolígrafo cuando reaccionó de golpe. Incorporándose rápidamente, colocó ambas manos sobre sus muslos y dijo dulcemente: Gracias, tío. Aunque sus gestos anteriores delataban los hábitos de un intrigante experimentado, su rostro aún juvenil hizo que Masamichi lo descartara todo. Simplemente supuso que algún adulto poco fiable había sido una mala influencia. Masamichi lo miró. Ya tienes 10 años, ¿verdad? Smjun asintió. Parece que tu apariencia finalmente se corresponde con tu edad. Eso probablemente significa que tu técnica se ha estabilizado. En tu familia, las técnicas heredadas suelen implicar el control del cuerpo o del alma. Aunque, supongo que también existe la posibilidad de que hayas heredado la técnica de manipulación de marionetas de la familia Yaga. Masamichi lo examinó detenidamente. Pero está bastante claro. Tienes un tipo de cuerpo definido, ¿verdad? Continuó diciendo. Te has desarrollado más rápido que tus compañeros desde pequeño. Incluso si tu técnica ralentizó ese desarrollo más adelante, las huellas siguen siendo evidentes. Tu masa muscular, su forma, su distribución, incluso tus hábitos de movimiento, todo demuestra que tienes una gran fuerza física. Debes haber practicado artes marciales. Velocidad, fuerza, potencia explosiva, alcanzar este nivel en solo 3 o 4 años. Eso solo es posible con una técnica que potencia el cuerpo. Smjun asintió de nuevo. Lo has analizado bien. Levantó la mano. Una pregunta rápida. ¿Qué hay de controlar tanto el cuerpo como el alma al mismo tiempo? Imposible, respondió Masamichi sin dudarlo.
El mundo del Jujutsu se basa en el equilibrio. El cuerpo y el alma pueden parecer separados, pero están profundamente ligados. Fuerte influencia, fuerte dependencia. Todos tenemos una debilidad. Siempre hay una técnica que contrarresta y es contrarrestada. Las técnicas de Jujutsu se presentan de muchas formas, pero en última instancia, o bien se dirigen al alma o al cuerpo, y afectan a uno a través del otro. Controlar ambas cosas a la vez, eso sería la perfección. Y la perfección no existe. Eso hizo que Smjun se detuviera a pensar. Porque no solo podía controlar su cuerpo y su alma, sino que también podía controlar su energía maldita. Coincidió con el razonamiento de Masamichi. Él también había percibido ese mismo equilibrio en acción. Una fuerza estricta, abrumadora y casi inquebrantable. Pero él era diferente. Masamichi no podría haber imaginado la verdad. Smjun era un viajero de un mundo paralelo. Desde el principio, había existido fuera de este equilibrio. Así fue como su técnica despertó, y por eso alcanzó la maestría absoluta. Ahora que había comenzado a dejar una huella más profunda en este mundo, el equilibrio intentaba incluirlo. Su ritmo de crecimiento más lento era prueba de ello. Señales claras del mecanismo en funcionamiento. Pero en lugar de estar ansioso, Smjun estaba emocionado. Claro que debería haberse preocupado, pero no había necesidad. Su plan era sólido. Rápido, pero firme. Había encontrado su propio equilibrio dentro del equilibrio. Se rió entre dientes. Usar el equilibrio para contrarrestar el desequilibrio. Siempre había estado en el camino correcto. Y luego estaba la energía maldita. ¿A qué bando pertenecía? ¿Estaba de su lado o del mundo? Aún no lo sabía. Pero una cosa estaba clara. Su energía maldita le pertenecía por completo. Su control era real. Si el mecanismo de equilibrio del mundo acabara por engullirlo por completo, entonces el avance probablemente residiría en la energía maldita. Todo tenía sentido. Nacido de maldiciones, vuelto a maldiciones. De acuerdo. Masamichi enderezó la espalda de repente, con una expresión seria. Su mirada se clavó en Smjun. Antes de comenzar la formación formal, tengo una pregunta para ustedes. Los hechiceros de Jujutsu caminan de la mano con la muerte, y no solo con la suya propia. Verás víctimas destrozadas por maldiciones. Te enfrentarás a momentos en los que tendrás que destrozar un cuerpo maldito con tus propias manos. Este no es un camino fácil. Requiere cierto grado de locura y una razón para soportarlo. Entonces, ¿cuál es tu razón para convertirte en un hechicero de Jujutsu? ¿Razón, eh? Smjun Minamoto se puso serio. Sus pensamientos volvieron a su vida pasada. Un engranaje más en la maquinaria, parte de la rutina interminable de la vida corporativa, muerto antes de los 50 por un paro cardíaco repentino, aunque llamarlo repentino no era del todo correcto. En el fondo, lo había presentido. Demasiadas noches en vela. Demasiadas horas extras. A veces su corazón se descontrolaba, con dolores agudos y punzantes de vez en cuando. Los problemas cardíacos no eran ninguna broma. Ya entonces presentía que algo andaba mal y se preparó mentalmente para lo peor. Pero no le había dado mucha importancia. No esperaba vivir hasta los 100 años. 70 habría estado bien. Lo justo para no desperdiciar todos esos años cotizando a la seguridad social. Al final, ni siquiera llegó a los 50. Previsible, pero a la vez inesperado. Uf. Smjun exhaló lentamente. Se miró las manos. Dedos largos y delgados, nudillos bien definidos. Tenía las uñas bien cortadas y limpias, con un saludable tono rosado. Recordaba lo que se sentía al entrenar. La primera vez que se subió al tatami para entrenar con alguien, la sangre le hervía y las manos le temblaban incontrolablemente. Esa descarga de adrenalina le dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Te gusta esto? Llevas la violencia en la sangre. Pero Smjun no rechazaba esa parte de sí mismo. Porque esa violencia estaba controlada. Cuando se necesitaba calma, podía permanecer inmóvil. Cuando era el momento de actuar, podía estallar. Su capacidad de aprendizaje no provenía únicamente de su técnica innata, sino de un talento genuino. Y con ese talento, quería volverse más fuerte que nadie, para poder proteger a las personas que le importaban. Lo que quería era simple. Que nadie pudiera jamás obligarlo a hacer algo que él no quisiera. Con eso, dejó atrás el pasado. Su pasado ya no importaba.
¿En quién se convertiría? Tampoco era algo en lo que darle demasiadas vueltas. No intentaba ser una mejor versión de sí mismo. Iba a ser él mismo, solo que mejor haciéndolo. Si era bueno o malo, eso era algo que solo él podía decidir. Levantó la barbilla y miró a Masamichi Yaga a los ojos. Quiero aprender Jujutsu. Quiero aprender a exorcizar maldiciones. Entonces, me convertiré en el más fuerte y protegeré a la gente que me rodea. Masamichi Yaga lo miró fijamente durante un buen rato, murmurando casi para sí mismo. Los más fuertes, y protegen, ¿eh? Parecía que le estaba hablando a Smjun, o tal vez simplemente estaba pensando en voz alta. No respondió directamente a la pregunta, ni se detuvo en ella. En cambio, continuó con naturalidad. Muy bien. A partir de hoy, a esta misma hora cada semana, vendré a enseñaros lo que significa ser un auténtico hechicero de Jujutsu. Su tono se suavizó, la presión disminuyó un poco. Como hechicero, lo más importante es la energía maldita. Todos tenemos un límite natural en nuestras reservas, pero aún eres joven. Tienes margen de mejora. Así que lo primero que debes aprender es cómo refinar la energía maldita. ¿Cómo lo refino? Preguntó Smjun. No le habían enseñado ningún método. Hasta ahora, simplemente había usado energía maldita, la había dejado recuperarse naturalmente y había repetido el proceso. Con el tiempo, sus reservas aumentaron lentamente por sí solas. Cuando las personas experimentan fuertes fluctuaciones emocionales, la energía maldita se consume, incluso sin realizar ninguna técnica, dijo Masamichi. Extendió la palma de la mano y un suave hilo de energía maldita giró delicadamente en ella. Así que lo que necesitas aprender es cómo gestionar tus emociones, o más precisamente, cómo controlar tu energía maldita incluso cuando tus emociones fluctúan, para que no se agote. Lo que intentas hacer es extraer energía maldita de la más mínima chispa de emoción. Incluso puedes buscar deliberadamente desencadenantes emocionales, cosas que te conmuevan para generar una reacción. Agitó la mano y la energía se desvaneció. Vamos, inténtalo. Masamichi cogió su té y empezó a beber, dejando a Smjun tiempo para pensar y experimentar. Smjun llevaba tiempo dándole vueltas a un montón de ideas, pero hasta hoy no había sabido por dónde empezar. Ahora, con alguien que lo guiara, la emoción bullía en su interior. Masamichi lo había explicado todo con claridad. El proceso era sencillo. Estimular la emoción, generar energía maldita, refinar la energía maldita. El mundo del Jujutsu estaba lleno de maldiciones, pero ninguna de ellas era realmente suya. En cierto sentido, los hechiceros de Jujutsu eran autosuficientes. La energía maldita nacida de las emociones desaparecería si no se controlara. Solo extrayéndola activamente podrías hacerla tuya de verdad. Y Smjun se dio cuenta de que ya cumplía la mayoría de las condiciones. Sin importar el paso, la esencia era la misma. Control. Y en lo que respecta al control, Smjun lo tenía de sobra. La energía maldita se doblegaba a su voluntad como una extremidad. ¿Emociones? Esos también estaban bajo su mando. Cualquiera que haya cursado biología en la escuela secundaria sabe que... Dopamina. Si sus niveles son demasiado bajos, uno se siente apático, ansioso e inquieto. Si la adrenalina está demasiado alta, te vuelves irritable y te enojas con facilidad. Serotonina. Si hay deficiencia, se cae en la depresión y la impulsividad. Había muchísimas vías. Demasiadas maneras de manipular el estado del cuerpo. Pero los humanos habían evolucionado hasta ser increíblemente complejos. Tirar de un hilo podía afectar a toda la red. Tenía que proceder con cuidado. Se concentró y comenzó su prueba. Primero, redujo sus niveles de dopamina, justo hasta el límite inferior del rango normal. Inmediatamente sintió una leve tensión, no mucha, pero suficiente para percibirla. Ni mucho menos la suficiente como para generar energía maldita. A continuación, modificó otras hormonas, manteniendo todo dentro de los límites normales. Su estado emocional comenzó a cambiar. Irritación, agitación, un poco de tristeza. Todavía no es suficiente. Entonces se volvió hacia su interior, hacia su alma. ¿Qué se siente un alma tensa? ¿Y una enfadada? ¿Un alma consumida por el odio? ¿Podría imitar el estado emocional a través del alma y, al hacerlo, desencadenar la emoción misma? Gracias a la precisión de su técnica innata, realizó con facilidad estos ajustes minuciosos.
Efectivamente, trabajando en conjunto, cuerpo y alma amplificaron la negatividad. Se encontraba en un estado extraño. Emociones contradictorias se arremolinaban, incluso opuestos aparecían al mismo tiempo. Sin embargo, permanecía frío, distante, con el control absoluto, como si lo observara todo desde la distancia. Él intensificó aún más la negatividad. Entonces, él vio la energía maldita. Al principio, se dividió. Una mitad era suya, la otra estaba ligada al sistema de Jujutsu. Entonces la balanza se inclinó. Todo pasó a ser suyo. Su energía maldita había aumentado. Masamichi había estado observando todo el tiempo. Vio a Smjun sumirse en sus pensamientos, enderezarse, y entonces comenzó el cambio. Los músculos se tensaron. Los puños se apretaron. Su rostro se ensombreció. Una presión densa y sofocante se apoderó de la habitación, como si irradiara desesperación. Que el mundo arda. Que todos mueran. Masamichi se dejó envolver por esa aura opresiva. Sus emociones se retorcieron. Se volvió irritable, enojado, desesperanzado. Entonces, estalló una oleada de energía maldita. Pero casi al instante, se calmó, fluyendo suavemente, obedientemente, por el cuerpo de Smjun. Masamichi chasqueó la lengua con asombro. Entonces alzó la vista y vio que Smjun seguía manteniendo su actitud serena, con todo el cuerpo tenso por la concentración. Lentamente, levantó la cabeza, con una mirada sombría y feroz en los ojos. Entonces, ¿eso significa que lo he aprendido? Preguntó. Tienes mucho talento. ¿Te gustaría ser mi alumno? Sensei. Smjun Minamoto cambió la forma en que se dirigía a él sin dudarlo. Le recordaba a su primer mentor, pero convertirse en alumno de Masamichi Yaga era, sin duda, la decisión correcta. En el mundo del Jujutsu, existe un sistema de clasificación. Grado especial, y luego los grados 1 al 4, siendo el grado especial el más poderoso. Si las armas normales funcionaran contra los espíritus malditos, las comparaciones serían algo así. Grado especial. Como un bombardeo masivo con bombas de racimo. Grado 1. Un tanque, pero aún así no tranquilizador. Grado 2. Apenas manejable con una escopeta. Grado 3. Una pistola bastaría. Grado 4. Un bate de madera es suficiente. Flieax, el espíritu que flotaba sobre la cabeza de Smjun Minamoto, ni siquiera era de grado 4. No estaba clasificado y no representaba ninguna amenaza. Las clasificaciones de los hechiceros de Jujutsu hacen referencia a los grados de los espíritus malditos, pero dentro del mismo nivel, los hechiceros suelen ser más fuertes. Sin embargo, los hechiceros de Jujutsu de grado especial siguen un estándar completamente diferente, uno de los cuales es la capacidad de destruir una nación por sí solos. Entonces, ¿quién es Masamichi Yaga? Todavía no era el director, no llevaba gafas de sol y no tenía ningún peluche de panda a su lado. Pero en el futuro, por lo que Smjun Minamoto recordaba del último capítulo del manga, Masamichi Yaga casi se había convertido en el quinto hechicero de grado especial en un mundo donde solo existían 4. La mayoría de los hechiceros de Jujutsu alcanzaban como máximo el grado 2 o el semigrado 1. Por razones desconocidas, rechazó ser evaluado para el grado especial. Aún así, su fuerza había alcanzado claramente la cima del mundo del Jujutsu. Tenía una extensa red de contactos. 2 de los alumnos de las categorías especiales eran suyos, uno era alumno de un alumno y el último era un estudiante de menor edad con el que mantenía una buena relación. Y lo más importante, también era el hermano menor de la señora Minamoto, y el tío de Smjun. Así pues, para Smjun Minamoto, tener un hermano mayor poderoso que le allanara el camino sin duda iba a ser de gran ayuda. Bien. Masamichi Yaga pareció complacido. Se puso de pie, echó un vistazo a su alrededor y finalmente se dirigió a un espacio libre en la sala de estar. Se detuvo. Has dominado el refinamiento de la energía maldita. El siguiente paso es el desarrollo de la técnica. Alzó la palma de la mano, envuelta en una energía maldita que fluía como agua. Miró fijamente a Smjun Minamoto. Ven, golpéame aquí. Smjun Minamoto se puso de pie, se acercó y, sin dudarlo, echó el brazo hacia atrás y lanzó un puñetazo. Estallido. Un impacto sordo y seco resonó. Había usado energía maldita. Masamichi Yaga aumentó la emisión de su propia energía maldita justo cuando llegó el puñetazo.
El puño y la palma chocaron y luego quedaron inmóviles, bloqueados en su lugar. Shunjun Minamoto retiró la mano. Había igualado la energía maldita que cubría la palma de Yaga, pero le había añadido algo de su propia fuerza bruta. Yaga lo notó al instante y lo bloqueó con facilidad. No es de extrañar que la generación anterior de hechiceros de Jujutsu siempre mostrara tanta calma y confianza. Yaga echó el brazo hacia atrás, rebuscó en silencio en su bolsillo y sacó un osito de peluche. Canalizó energía maldita hacia ella y la arrojó al suelo. El oso se puso de pie por sí solo y comenzó a moverse. Inténtalo de nuevo, dijo Yaga. Prueba que... Estallido. Shunjun Minamoto levantó rápidamente los brazos para bloquear el cabezazo del oso, bajó su centro de gravedad, se inclinó para contrarrestar y clavó los dedos de los pies en el suelo. En ese instante, hizo todo lo posible por mantenerse firme. Aún así, retrocedió ligeramente. Tras golpearle el brazo, la muñeca rebotó con una flexibilidad asombrosa, aterrizando suavemente y rebotando en el sitio. No volvió a atacar. Silbido. ¿Lo entiendes ahora? Masamichi Yaga atrapó la muñeca cuando se levantó de un salto, le acarició la cabeza y dijo: usé la misma cantidad de energía maldita, pero el poder que tenía era completamente diferente. ¿Igual? De ninguna manera. La fuerza de la maldición de hace un momento era claramente mucho mayor. Esa es la diferencia. Shunjun Minamoto mantuvo la admiración en su rostro, aunque interiormente puso los ojos en blanco. Increíble, increíble. ¿Cómo lo hiciste? Masamichi Yaga soltó una risita y, con las manos a la espalda, habló sin prisa. Si la energía maldita es como la electricidad, entonces las técnicas son los aparatos. No se puede liberar electricidad directamente. Es necesario canalizarla hacia un aparato para generar diferentes efectos. La energía maldita posee un poder inherente, pero solo al combinarse con una técnica alcanza su máximo potencial. Le entregó la muñeca a Shunjun Minamoto. Mi técnica es la manipulación de marionetas. Me permite crear cadáveres malditos. Estos poseen un núcleo que funciona como un corazón. Cuanta más energía maldita contiene, más fuerte se vuelve. Ese núcleo es a la vez su fuente de poder y su debilidad. Mirar. Shunjun Minamoto tomó el cadáver maldito. Este comenzó a forcejear de inmediato. Una tenue luz azul parpadeó alrededor de sus tobillos. Miró a Yaga con una expresión extraña. La debilidad debe estar oculta en un lugar inesperado para estar a salvo, explicó Yaga con calma. Shunjun Minamoto presionó suavemente el pie de la muñeca. No sintió ninguna diferencia. Se retorció un poco, luego se quedó flácido, como si hubiera agotado toda su energía. Se movía por sí solo, pero era evidente que no estaba vivo ni era inteligente. A juzgar por el término títere, probablemente seguía órdenes básicas o podía ser controlado completamente por Yaga para realizar acciones complejas. Su fuerza era innegable. Aunque Masamichi Yaga hubiera aumentado su producción de energía maldita, Shunjun Minamoto podía ver claramente la diferencia. La misma cantidad de energía maldita, cuando se usaba en una técnica, era mucho más poderosa que usarla directamente para defenderse o atacar. ¿Y qué hay de su propia técnica? Shunjun Minamoto abrió las palmas de las manos, fluyendo energía maldita. Un trozo de piel se arrugó, las capas se plegaron y estiraron hasta que una hendidura se abrió lentamente, revelando una pupila negra. Su visión cambió al instante. El ojo que sostenía en la palma de la mano giró, ofreciéndole una nueva perspectiva desde arriba. Un hombre corpulento y un niño aparecieron ante su campo de visión. Reflexionó un instante, y entonces sintió que algo se movía también en la palma derecha del cuerpo del alma. La piel allí tembló ligeramente, como si otro ojo estuviera a punto de abrirse. Rápidamente desvió parte de su atención para estabilizar el cuerpo del alma, impidiendo que emergiera el segundo ojo. Poco después, el ojo original se desvaneció y la palma de su mano volvió a la normalidad. Uf, funcionó. Siempre había sido capaz de modificarse a sí mismo, pero nunca había hecho cambios drásticos. Modificarse era una cosa, restaurarse era otra. Eso era lo que realmente importaba. Tenía un control excelente, pero aún le faltaba plena confianza. Había tenido muchas ideas, pero las mantenía bajo control. Si se transformaba en algo demasiado extravagante, se arrepentiría y no tendría dónde desahogarse.
Ahora, con más conocimientos y bajo la atenta mirada de Masamichi Yaga, se lanzó a la aventura y lo consiguió al primer intento. Ese ojo, con su estructura interna, su irrigación sanguínea y sus conexiones nerviosas, requirió un conocimiento complejo, pero él lo construyó y funcionó. Esto marcó una nueva etapa. Su alma ahora podía anclar en su interior mientras su cuerpo experimentaba cambios radicales. Ese era su objetivo para esta nueva etapa. Masamichi Yaga se marchó. Ya había dado suficiente clase por hoy y quería darle tiempo a Shunjun Minamoto para asimilarlo todo. Estaba muy ocupado, e incluso encontrar tiempo una vez a la semana no era fácil. No preguntó por el ojo ni por la cabeza de mosca. El desarrollo del Jujutsu es personal. Es crucial mantener las cosas en secreto. Podría ofrecer orientación basada en su experiencia, pero no se inmiscuiría demasiado. Proporcionar un espacio seguro para crecer era suficiente. El resto dependía de cada persona. Una vez que eliges el camino del hechicero de Jujutsu, caminas de la mano con la muerte. Tarde o temprano, hay que adaptarse. Esa es la esencia del mundo del Jujutsu. ¿Qué es esto? Masamichi Yaga concluyó la lección de la semana y le entregó un cuaderno a Shunjun Minamoto. Léelo tú mismo, dijo, y se marchó sin mirar atrás. Shunjun Minamoto abrió la portada en blanco. En la página del título había 2 líneas escritas a mano. Nueva edición estándar para el aprendizaje de técnicas básicas de maldición, principiante parte 1, publicada por el Colegio Técnico Metropolitano de Maldición de Tokio. Sin duda estaba escrito a mano. Hojeó el libro con atención. La mayor parte contenía conocimientos básicos sobre el mundo del Jujutsu. El resto era de nivel básico, haciendo honor a su nombre de principiante. En estos días, la agenda de Shunjun Minamoto estaba repleta. Ya había terminado la educación obligatoria y se había sumergido de lleno en los estudios de bachillerato. A este ritmo, lo terminaría todo en unos 6 meses. Sus estudios de biología humana también iban por buen camino. Citología, neurociencia, nutrición, puntos de acupuntura, dinámica cerebral y hormonal, cuerpos cetónicos y sistemas endocrinos, la lista de teorías era interminable. Aún así, todo avanzaba según un plan claro y una práctica constante. Su entrenamiento en artes marciales ahora dependía principalmente de su propio esfuerzo. Ya casi nunca buscaba instructores. Había agotado todas las opciones en ese ámbito. Shunjun Minamoto se mantuvo constante. Los entrenadores iban y venían. A estas alturas, ya no necesitaba aferrarse a técnicas específicas. Con un control perfecto en sus manos, nada estaba fuera de su alcance. Estaba explorando qué se adaptaba mejor a su cuerpo, qué generaba más potencia, cómo optimizar las técnicas en función de su complexión y altura. Estaba forjando su propio camino en las artes marciales, moviéndose con soltura y confianza. Sin embargo, la mayor parte de su tiempo la dedicaba al estudio de técnicas malditas. El crecimiento de su energía maldita era lento. Aunque había aprendido a refinarla, no podía sobreentrenarla. Equilibrar el alma y el cuerpo, permitir las fluctuaciones emocionales sin dejar que provoquen tensión mental. Aún estaba trabajando para alcanzar ese delicado equilibrio. Un horario fijo de práctica cada día era suficiente. La disciplina era clave, y mantener su ánimo alto era crucial. De lo contrario, una crisis sería difícil de superar. Su objetivo actual era promover el pleno desarrollo del cuerpo, el alma y la energía maldita. Alcanzar su límite y mantener ese estado óptimo. Ya había empezado a intervenir. Últimamente, había estado experimentando. Dormir lo suficiente para estimular la hormona del crecimiento, regular la digestión para absorber los nutrientes más rápido, hacer ejercicio estratégicamente para favorecer el crecimiento óseo. Cada movimiento fue cauteloso, calculado para evitar efectos secundarios. Los límites físicos de un niño de 10 años no son los mismos que los de un joven de 18. El desarrollo completo era fundamental. La mayoría de sus ideas se basaban en ese fundamento. Aún así, el mecanismo de equilibrio de su cuerpo lo limitaba. Su crecimiento físico se había convertido en una batalla constante contra él. No es que no pudiera acelerar las cosas, simplemente no podía hacerlo mucho. En su punto álgido, la diferencia entre su crecimiento y su edad real era de 6 años. Ahora se había reducido a 3. Con más experiencia, pensó que podría empezar a experimentar con ese mecanismo de equilibrio. Desarrollo físico, madurez, envejecimiento.
Aceleraba la primera mitad y ralentizaba la segunda. En realidad no le importaba envejecer. Lo que le importaba era la rebeldía. Tú elegiste esta pelea, mecanismo de equilibrio. Ahora tengo el control. Ni siquiera Jesús puede detenerme. El mecanismo de equilibrio del sexo. En cuanto al desarrollo de su técnica, desde los huesos hasta la sangre, pasando por los meridianos, los músculos y la piel. A través de los principales sistemas circulatorios del cuerpo. Nutriendo la médula ósea, purificando la sangre, fortaleciendo la fascia, desarrollando los músculos y refinando la piel. Los 5 sentidos, los reflejos, la velocidad, la fuerza, la constitución. Sus capacidades físicas mejoraban rápidamente. Su alma permanecía pura, reforzando su esencia y anclando su cuerpo. El lado sobrenatural aún no se había manifestado mucho, pero sus ventajas eran evidentes. Memoria fotográfica, voluntad de hierro, espíritu indomable. 4 horas de sueño fueron suficientes para recargar energías. Más tiempo para estudiar. Masamichi Yaga terminó la lección de otra semana y entregó un cuaderno nuevo. Entonces, como siempre, se marchó sin volver la vista atrás. Nueva edición estándar para el aprendizaje de técnicas básicas de maldición, nivel intermedio, publicada por el Colegio Técnico Metropolitano de Maldición de Tokio. Smuhun Minamoto estaba sentado con las piernas cruzadas sobre un cojín de futón. La piel de su espalda se ondulaba y se retorcía. Contuvo la respiración, totalmente concentrado, canalizando fuerza en silencio. De vez en cuando, le aparecía un bulto grande bajo la piel, que luego volvía a aplanarse rápidamente. Algo estaba a punto de estallar. Un sonido resbaladizo y chapoteante, como el de sacar un pie del barro pegajoso, resonó débilmente. Sangre y carne brotaron de su espalda. En medio del movimiento, un brazo comenzó a tomar forma, cubierto de una espesa víscera, con algunos vasos sanguíneos colgando desordenadamente entre los dedos. Fue grotesco. Hizo un esfuerzo por mantener el brazo firme. La carne y la sangre retrocedieron bajo la piel, dejando la extremidad limpia y lisa. Apretó y aflojó el puño varias veces. Sus músculos se expandieron y contrajeron de forma natural. Bajo la piel se extendían líneas definidas, como haces de cables de acero, que desprendían fuerza bruta y gracia natural, como si hubieran sido esculpidas por la naturaleza. Smuhun Minamoto apoyó las manos sobre la mesa como un estudiante atento en clase. Desde atrás, el brazo nuevo tomó con rigidez un bolígrafo y comenzó a anotar las observaciones del experimento en su cuaderno. Genial. Llamémosle la tercera mano. El brazo levantó el pulgar en señal de aprobación. Sus movimientos se volvían cada vez más fluidos, iguales a los de sus otros 2 brazos. Le invadió un estado de ánimo juguetón. Agitó la tercera mano con frenesí, intentando todo tipo de movimientos. Sin querer, la estrelló contra la mesa, atravesándola de un solo golpe. Aplastar y perforar son cosas muy diferentes. Esta última demostró mucha más potencia. Sostenía papel en la mano izquierda y un bolígrafo en la derecha. La tercera mano realizaba levantamiento de pesas y peso muerto. Después de algunas pruebas, anotó. Fuerza. Grado 3. El brazo comenzó a transformarse de nuevo. La palma de su mano derecha se extendió formando una afilada punta. La clavó en la mesa, atravesándola fácilmente sin resistencia. Entonces, el antebrazo se transformó en una hoja parecida a una guadaña, cortando el aire con chillidos estridentes. En un abrir y cerrar de ojos, Smuhun Minamoto había arrancado las 4 esquinas de la mesa. Registró. Dureza. Grado 4 afilado. Grado 3 transformación libre. Grado 3. Dejó de controlar la tercera mano y la dejó suelta. Uno a uno, los ojos se abrieron a lo largo de su superficie, cada uno mirando en una dirección diferente, parpadeando descoordinadamente. Algunas pupilas temblaban sin cesar, con expresiones vacías y desquiciadas. Su cordura se desplomó. Tras aproximadamente un minuto, los ojos se cerraron uno tras otro. El brazo se desvaneció. La mitad se disipó en una niebla negra, mientras que la otra mitad se retrajo hacia su cuerpo. Resumió sus hallazgos. La estructura estaba hecha de energía maldita y carne, con una proporción predeterminada de 50-50. Sin embargo, esta proporción podía ajustarse para obtener diferentes efectos. En ese momento, su poder estaba en la cima del grado 4, cerca del grado 3.
Para los estándares de los espíritus malditos, podría enfrentarse fácilmente a un típico grado 3. Aquí tienes, dijo Masamichi Yaga, entregándole otro cuaderno. Smuhun Minamoto abrió la portada. Como era de esperar. Nueva edición estándar para el aprendizaje de técnicas básicas de maldición, avanzada, publicada por el Colegio Técnico Metropolitano de Maldición de Tokio. El contenido se fue enriqueciendo, abarcando técnicas comunes, espíritus malditos, herramientas malditas, técnicas de barrera y profundizando en su mecánica. Venían cada 6 meses, en promedio. Esta era la tercera. Al ritmo de aprendizaje de Smuhun Minamoto, se sentía dolorosamente lento. ¿No me puedes dar el juego completo de una vez? Preguntó. No. Este ritmo es el más adecuado, respondió Masamichi Yaga, apagándolo. ¿O será porque el siguiente aún no está escrito? Preguntó, tanteando el terreno. Yaga le lanzó una mirada de reojo y cambió de tema. Ya casi estás en tercer grado, ¿verdad? Responder a una pregunta con otra pregunta es de muy mala educación. Sohun Minamoto asintió. Bien. Pronto te llevaré a experimentar la vida real de un hechicero de Jujutsu. Después de más de medio año, la espera de la que había hablado Masamichi Yaga finalmente había llegado. El nuevo libro ya estaba a mitad del volumen intermedio, y solo ahora llegó el momento. Esa mañana, justo antes del amanecer, Masamichi Yaga apareció en la puerta. ¿Listo? Hoy vestía un traje formal negro, lo que le confería un aire bastante solemne. Un segundo. Smuhun Minamoto, que conocía bien la distribución del lugar, encontró rápidamente la llave y abrió la puerta del sótano. Este era el arsenal de armas de la señora Minamoto. En el interior, una docena de maniquíes de madera de tamaño natural se erguían en el centro, con sus superficies plagadas de cortes y perforaciones. Las paredes estaban repletas de todo tipo de armas imaginables. Espadas, lanzas, sables, alabardas, hachas, ganchos y tenedores. La colección era impresionantemente completa. Pero lo más abundante eran las armas arrojadizas y de proyectil. Cuchillos voladores, hachas, flechas, lanzas cortas, todas ordenadas cuidadosamente en múltiples estantes para herramientas. El propósito de este arsenal no era difícil de comprender. Bastaba con tener en cuenta la técnica innata de la señora Minamoto. La manipulación de marionetas se presenta de muchas formas. Algunas controlan robots, otras armas, e incluso algunas muñecas. Hablando de eso, Masamichi Yaga, ese eres tú. Actualmente, la señora Minamoto probablemente tenía un nivel de semigrado 1, lo que la situaba entre las mejores del mundo del Jujutsu. Su técnica la heredó de la familia Yaga. Desde niña, le apasionaban las espadas y las armas, y, naturalmente, su desarrollo se orientó hacia ese ámbito. También era herrera. Para potenciar sus técnicas, estudió deliberadamente la creación de herramientas malditas. Las herramientas malditas, armas imbuidas de maldiciones, peligrosas pero protectoras, se clasifican del 1 al 4, como los hechiceros. Cuanto mayor sea la clasificación, más poderosa será la herramienta. Forjar uno no es fácil. Desde el diseño de planos hasta la selección de materiales, forja, refinamiento, templado, ensamblaje, pulido e incluso pintura, el proceso es sumamente complejo. Sin mencionar las herramientas especializadas y el extenso trabajo de preparación que requiere. Con una tasa de éxito de tan solo 1 entre 10 o incluso 1 entre 100, crear una herramienta maldita exige la sincronización, el lugar y el esfuerzo personal perfectos. Solo así podrá armonizar plenamente con la técnica innata del usuario y liberar todo su potencial. Como era de esperar, el arsenal no estaba lleno de herramientas malditas. La mayoría eran armas ordinarias. No tenía especial talento para la forja. Smuhun Minamoto pensó algo que probablemente molestaría a la señora Minamoto si alguna vez lo escuchara. Aparte de las que había coleccionado, solo había unas pocas herramientas malditas que ella misma forjó, menos de 5 en total. Smuhun Minamoto también había aprendido algunas técnicas de forja. Las herramientas malditas eran valiosas, y él siempre las había cuidado con esmero. Con el tiempo, la exposición constante le enseñó algunos trucos. Practicaba a menudo, y gracias a los conocimientos adquiridos con la nueva guía de Jujutsu, su éxito en la creación de herramientas malditas había superado discretamente el de ella. Tras años de entrenamiento marcial y práctica frecuente, no era ajeno a las armas.
Aunque prefería el combate cuerpo a cuerpo, el impacto directo de los puñetazos, codazos, rodillazos y patadas, la retroalimentación inmediata le ayudaba a reaccionar más rápido. Sin embargo, portar un arma siempre suponía una ventaja. Al menos hasta que su cuerpo se volviera más resistente y afilado que una herramienta maldita, necesitaría un arma sólida. Cogió una espada, negó con la cabeza y la dejó sobre la mesa. Demasiado refinado. Luego, tomó una hoja larga. La limpió con la mano, pero no quedó satisfecho. El filo único carecía de equilibrio entre ataque y defensa. Un hacha de doble filo. Demasiado voluminosa. Lanzas y alabardas. Demasiado largas, poco portátiles. Ganchos y tenedores. Demasiado incómodos. Tras examinarlos todos, finalmente cogió un par de zapatillas cortas con pinchos. Cada uno medía unos 30 centímetros de largo, tenía doble filo y punta de diamante en ambos extremos, y el centro estaba envuelto en gasa oscura. Se parecían a los piercings semi-manuales sin aro. También figuraban entre las pocas herramientas malditas que la señora Minamoto había forjado ella misma. Smujun Minamoto las hizo girar entre sus dedos varias veces antes de sujetarlas a su cintura. Su sangre comenzó a calentarse. La excitación bullía en su interior. Salió del sótano y se detuvo frente a Masamichi Yaga. Listo. Tras años como asesino de los Freaks, y aún más tiempo inmerso en el mundo académico, finalmente se dirigía al combate real. En su vida anterior, era un tipo común y corriente. No se había vuelto extraordinario de repente al llegar a este mundo. Simplemente se dedicó a lo que mejor se le daba. Estudiar, y eso lo hacía parecer competente. Pero ahora se adentraba en lo desconocido. No sabía si le iría bien. En el fondo, seguía siendo una persona corriente, solo que un poco más exitosa. Vámonos, dijo Masamichi Yaga, conduciéndolo hacia la puerta y hacia un sedán negro. Al principio guardaron silencio. Tras conducir un rato, Masamichi Yaga finalmente habló. Esta es una misión de exterminio de espíritus malditos de grado 1. Un espíritu maldito se ha formado dentro de un reformatorio juvenil. Es extremadamente peligroso. 15 heridos, 9 muertos. Necesitamos eliminarlo de inmediato. Parecía que había entrado en una especie de modo misión. ZZZ. Llegaron rápidamente. Masamichi Yaga aparcó junto a la acera y ambos se acercaron a la puerta principal del reformatorio. La zona estaba acordonada. Prohibido el acceso. Masamichi Yaga mostró su identificación y nadie los detuvo mientras se dirigían a la entrada. La energía maldita que se respira aquí es muy densa, dijo Smujun Minamoto, alzando la vista. Una densa niebla oscura se elevaba, acumulándose sobre el reformatorio hasta formar una nube negra y turbulenta. El ambiente en su interior era opresivo y pesado. Masamichi Yaga no respondió. Observó el edificio con atención durante un momento. Luego, levantando la mano derecha, dobló el anular y el meñique, presionó el pulgar contra los nudillos de estos y mantuvo los dedos índice y medio extendidos frente a la boca. Emerge de la oscuridad, más negra que la oscuridad misma. Purifica lo impuro. Era la cortina. La memoria de Smujun Minamoto hizo clic en su lugar. La nueva guía de Jujutsu lo describía en detalle. Formar el gesto de la mano apuntando con la punta de la espada, recitar el hechizo y canalizar la energía maldita para desplegar la barrera, conocida como la cortina. Recordó los puntos clave. Solo el gesto de la mano derecha era para recitar el conjuro. El hechizo debía susurrarse con claridad y sin errores. Y la energía maldita debía controlarse, ni demasiado poco, un líquido espeso, parecido a la tinta, se vertió desde arriba, extendiéndose formando una barrera hemisférica negra que envolvió todo el reformatorio. Vámonos. La gente común no puede ver la cortina. Incluso si pudieran ver a través de ella, no tienen ni idea de lo que ocurre dentro. Masamichi Yaga entró primero. Smujun Minamoto lo siguió. Dentro de la cortina, el ambiente se sentía notablemente más oscuro. Todo estaba envuelto en sombras. No habían caminado mucho cuando lo vieron. Un 100 pies con forma humana. Su abdomen estaba cubierto de innumerables ojos. El enorme cuerpo se enroscaba alrededor del edificio, expulsando energía maldita al cielo y murmurando susurros escalofriantes. Avanzaron a pasos cortos. De repente, la mitad de los ojos de la criatura se desviaron, fijándose en ellos con una mirada escalofriante. Las pupilas temblaban, hinchadas por las venas inyectadas en sangre.
Masamichi Yaga curvó los dedos, sosteniendo su mano sobre la cabeza del osito de peluche. Una energía maldita surgió. El oso sonrió, una sombra surcó su rostro desde la nariz hasta la frente. En el rostro de esa muñeca se reflejaba la ferocidad. Ir. Smujun Minamoto sintió el giro espacial. El oso desapareció. Reapareció encima del 100 pies. La maldición siguió al oso con la mirada, pero no pudo detenerlo. El oso se golpeaba el abdomen, reventando sus ojos con cada golpe. Carne y sangre volaban en todas direcciones. El espíritu maldito gritaba, retorciéndose y destrozando el edificio en un intento por destruir al oso. Pero era demasiado pequeño y ágil. Esquivaba con facilidad, evadiendo los ataques. La maldición, indefensa, destrozó medio edificio en un ataque de agonía. El polvo se levantó en una explosión que lo cubrió todo. Los sonidos de la batalla se desvanecieron, y luego, el silencio. Smujun Minamoto abanicó el aire. Cuando el polvo se disipó, el 100 pies yacía tendido en el suelo, enorme y derrotado. Sobre su cabeza se alzaba el pequeño oso, que contrastaba notablemente en tamaño. Caminó entre los escombros. Aquí y allá, aún se podían ver restos de cuerpos. Extendió la mano y la posó sobre el cadáver del espíritu maldito, sintiendo en silencio. El espíritu maldito comenzó a disolverse en una niebla negra que ascendió hacia el cielo. Las nubes oscuras que se cernían sobre el reformatorio se disiparon lentamente. ¿A dónde fue a parar toda esa energía maldita? Smujun Minamoto observaba, entrecerrando los ojos. No podía describir con exactitud cómo se sentía. No tenía miedo. Tampoco le repugnaban la sangre y la carne. Ya lo había oído antes. No hay que sentir curiosidad por el hedor de la muerte. No se parece a nada más. Cuando lo huelas por primera vez, tus instintos gritarán. Es el olor de un cadáver. Los sensibles entran en pánico. Está grabado en el ADN humano. Volvió a agitar el aire, con una extraña calma. ¿Lo ves? La vida humana es frágil, dijo Masamichi Yaga, de pie a su lado. Lugares como escuelas y hospitales, repletos de recuerdos, son sitios ideales para que se acumulen las maldiciones. Los espíritus malditos tienden a quedarse donde nacieron. Si logramos exorcizarlos antes de que aumenten las víctimas, aún hay esperanza de que estos lugares se recuperen. Afortunadamente, este caso se detectó a tiempo. Masamichi Yaga no terminó, pero Smujun Minamoto completó el resto en su mente. Existen infinidad de lugares, aldeas remotas, rincones oscuros de las ciudades donde decenas de miles de personas mueren en silencio a manos de espíritus malditos. No existe tregua entre humanos y espíritus malditos. La vida de un hechicero de Jujutsu transcurre rescatando a la gente del borde de la muerte, o sacrificando su propia vida a cambio. El silencio se instaló entre ellos. Vamos. Todavía quedan tareas por hacer hoy. Tendremos que darnos prisa. Masamichi Yaga atrapó el osito de peluche y se lo guardó en el bolsillo con disimulo. El siguiente objetivo es un espíritu maldito de grado 3. Puedes con él, así que te lo dejo a ti. Sí. Smujun Minamoto dejó escapar un suspiro tembloroso. Le temblaban las manos. Le castañeteaban los dientes. Se sentía como si estuviera en la cima de una montaña rusa, justo antes de la caída. Su corazón latía con fuerza, bombeando sangre por todas sus extremidades. Bajó la mirada. Su cuerpo se quedó inmóvil. Sus manos volvieron a estar firmes. Y el lugar de la misión era un pueblo. El reporte sobre la aparición de espíritus malditos provino directamente de los aldeanos. Uno de los ancianos, bastante supersticioso, notó algo extraño y lo vigiló. Cuando las cosas empezaron a ponerse raras, lo reportó de inmediato. Así pues, cuando Smujun Minamoto y los demás llegaron, no se había producido ninguna baja y todos los aldeanos habían sido trasladados a salvo a la plaza del pueblo. El espíritu maldito había sido avistado en la parte occidental del pueblo. Tras su llegada, Masamichi Yaga se hizo a un lado sin decir palabra, tal como se había acordado. Smujun Minamoto se encargaría de todo. Smujun Minamoto no se inmutó. Se tranquilizó y comenzó a observar con atención esa parte del pueblo. La concentración de la maldición no era ni de lejos tan fuerte como la de un grado 1. De hecho, ni siquiera se le acercaba. La información era correcta. El espíritu maldito era de grado 3 aproximadamente. Smujun Minamoto alzó los dedos de su espada y recitó en silencio. Emerge de la oscuridad, más negra que la oscuridad.
Purifica lo impuro. Al mismo tiempo, canalizó su energía maldita. Un líquido negro, más oscuro de lo habitual, apareció sobre el pueblo. Smuhun Minamoto frunció el ceño y retiró parte de su energía. El negro se desvaneció en un tono más claro y goteó con éxito, formando una barrera que envolvió la esquina occidental de la aldea. Entró solo en la cortina. En el interior, aún se percibían señales de vida. Algunas casas ni siquiera habían cerrado sus puertas. Se podía ver comida humeante sobre las mesas. El pueblo no era grande, y solo alrededor de un tercio estaba dentro de la cortina. El espacio era aún más reducido. Pronto localizó al espíritu maldito. Parecía un pingüino erguido. Un cuerpo hinchado sostenido por piernas humanas, una boca vertical en forma de cremallera que le recorría el abdomen, una cabeza triangular y 3 ojos espaciados uniformemente a lo largo de la cara, que sustituían a todos los demás rasgos. En el instante en que Smuhun Minamoto lo vio, también lo vio a él. Los vasos sanguíneos de sus ojos se hincharon y su cabeza puntiaguda se abrió por la parte superior, dejando al descubierto hileras de dientes irregulares y dentados. Un vistazo rápido reveló que tenía 3 filas tanto en la parte superior como en la inferior. No estaba distraído. Simplemente recopiló muchísima información en ese instante. Por ejemplo, la boca que tenía en el abdomen era un señuelo. Y la boca que tenía en la parte superior de la cabeza albergaba un órgano a reacción en la garganta. Smuhun Minamoto modificó ligeramente su postura, observando cómo el órgano a reacción se contraía y se abultaba. Como era de esperar, un chorro de líquido amarillo turbio salió disparado. Lo esquivó con anticipación. No atacó de inmediato. En cambio, observó, recabando información de primera mano. Aunque Masamichi Yaga le había informado sobre el espíritu, Smuhun Minamoto confiaba en sus propios ojos y en lo que podía percibir directamente. Cuando el ataque del espíritu maldito fracasó, este se abalanzó sobre él. Entonces, ¿el mecanismo de chorro no puede disparar continuamente? Sus patas apenas sostenían su enorme tamaño, y su velocidad al correr era mediocre. Las patas no parecían tener ninguna característica especial. Sus brazos cortos, parecidos a alas, tenían una masa muscular decente, probablemente adecuada para bofetadas o zarpazos, pero solo serían efectivos en el combate cuerpo a cuerpo. Sus opciones de ataque eran limitadas. Se basaba en golpes corporales y mordiscos. Smuhun Minamoto lanzó un breve ataque, tensando al máximo los músculos de su brazo. Con un movimiento repentino, el ataque se adelantó a su movimiento y se clavó directamente en la boca abierta del espíritu. El espíritu maldito dejó escapar un grito espeluznante. Su impulso se detuvo de inmediato cuando se agarró la cabeza con sus rechonchas alas y aulló de dolor. Por supuesto, Smuhun Minamoto no se quedó quieto. Se acercó con una ráfaga de velocidad. Apoyando el pie izquierdo como eje, balanceó la pierna derecha, girando la cintura y lanzando una potente patada lateral con la rodilla dirigida al muslo del espíritu. Grieta. El crujido de los huesos resonó cuando el espíritu se desplomó sobre una rodilla. Toda la secuencia fue fluida y sin sobresaltos. El espíritu maldito solo logró escupir un poco de ácido y avanzar tambaleándose unos pasos. Smuhun Minamoto lo derribó de una patada, pisó la boca falsa que tenía en el abdomen, arrancó la pequeña púa y luego, uno por uno, le apuñaló los ojos. No sabía muy bien por qué, pero siempre sentía una fuerte necesidad de apuntar a los ojos. Algo parecido a cuando era niño y veía esas burbujitas en el plástico de burbujas. No podía resistirse a reventarlas una y otra vez. Especialmente con espíritus malditos como este, milímetros. Redondo y jugoso. El espíritu aulló unas cuantas veces más antes de finalmente quedarse en silencio. En vida tenían carne y hueso, pero al morir, se disolvían rápidamente en maldiciones persistentes y se desvanecían. Así que Smuhun Minamoto se mantuvo limpio. No había necesidad de contenerse durante un exorcismo. Eso sin duda nos ahorró algunos problemas. Intentó atrapar la energía residual de la maldición que se elevaba en el aire. No hubo suerte. Se le escapó de la mano sin dejar rastro. No le importó. Con un movimiento casual, se deshizo del remate y lo mantuvo en la mano. Ahora comprendía por qué Masamichi Yaga había sacudido su muñeca antes. Se trataba de una cuestión de pureza mental. De vuelta junto a Masamichi Yaga, Smuhun Minamoto observaba cómo la cortina se desvanecía lentamente. Estaba de muy buen humor.
Menos mal que te tomaste el tiempo de observar antes de actuar, dijo Masamichi Yaga de repente. Muchos hechiceros de Jujutsu se basan demasiado en la información de la misión y no evalúan la situación real. Esa mentalidad suele costarles la vida. Tus fundamentos de artes marciales son sólidos, casi demasiado sólidos. Le estás añadiendo un toque innecesario. Eso es algo que debes corregir. Muchos hechiceros mueren porque queman demasiada energía y malgastan energía maldita sin control. Además, Masamichi Yaga lo miró. ¿Qué? ¿Te gusta torturar espíritus malditos? Recuerda. Solo hay un objetivo en una misión. Exorcizar por completo al espíritu maldito. No te distraigas. Mantente alerta en todo momento. Muchos hechiceros de Jujutsu bajan la guardia tras una victoria fácil y acaban muertos. Masamichi Yaga dio su opinión sobre cómo Smuhun Minamoto llevó a cabo el exorcismo. Smuhun escuchó atentamente. En general, todo salió bien, pero sin duda hubo algunos fallos. La experiencia engendra comprensión. No te dejes engañar por lo fácil que pareció la pelea. Al fin y al cabo, solo era de grado 3. Aún así, salieron a la luz muchos problemas. No importaba. Lo importante era identificar y solucionar los problemas. Al menos todavía tenía la oportunidad de corregirlos. No se había convertido en uno de esos muchos hechiceros de Jujutsu de los que hablaba Yaga. Ah, y tu control de la energía maldita es sólido. Añadió Yaga al final. Hoy había completado 2 misiones. Cuando abandonó el pueblo, ya estaba oscuro. La cena fue apresurada. Para resumir el día en una sola frase. Exorcizando maldiciones, y rumbo a la siguiente. Esa es la vida de un hechicero de Jujutsu común y corriente. Durante este periodo, Masamichi Yaga había estado llevando a Smuhun Minamoto a diversas misiones. El nuevo tomo de la guía de Jujutsu ya había llegado a los capítulos avanzados. Ahora abarcaba las principales facciones familiares dentro del mundo del Jujutsu. Sus técnicas heredadas, figuras clave, influencia territorial y más. La información era exhaustiva. ¿Cómo pudo algo así circular con tanta facilidad? Claramente había traspasado un terreno prohibido. Smuhun Minamoto aceptó en silencio el apoyo de Masamichi Yaga. El borde de su palma se endureció y afiló, transformándose en una auténtica hoja de cuchillo. Con un movimiento rápido, decapitó al espíritu maldito que tenía delante, asestándole varios tajos más antes de que se congelara. Con un ligero empujón, el espíritu se desmoronó en pedazos en el suelo. Su brazo derecho se transformó entonces en una lanza afilada que se extendió repentinamente para atravesar a todos los espíritus malditos alineados frente a él. La lanza se retrajo al instante, y Smuhun Minamoto sacudió el brazo, deshaciéndose de la sangre que se ennegrecía y se evaporaba. Esta capacidad de metamorfosis progresaba constantemente, perfecta para eliminar a los peces pequeños. También podía adoptar la apariencia de otras personas o criaturas, aunque eso era puramente secundario. La forma podía cambiar, pero la esencia permanecía. En ese momento no le resultaba de mucha utilidad. No necesitaba disfrazarse. La efectividad de la transformación dependía del acondicionamiento físico. Cuanto más fuerte fuera el cuerpo, más definida y duradera la forma, y más convincente la transformación. Smuhun Minamoto extendió la mano y agarró los brazos del espíritu maldito. Te tengo. Otros 4 brazos brotaron de debajo de sus costillas, con los puños apretados, y golpearon sin cesar en una ráfaga implacable. Sus puñetazos eran tan rápidos que dejaban imágenes residuales, y la presión del viento levantaba nubes de polvo que envolvían el espíritu. Se retorcía y gritaba mientras la carne y la sangre volaban por todas partes. Al final, quedó reducido a un montón de carne en el suelo, con solo los 2 brazos que sostenía intactos. Smuhun Minamoto se limpió la sangre de la comisura de los labios. Este era el último del grupo, y el más fuerte. Le había causado bastantes problemas. Mientras observaba cómo se disolvía en una niebla negra, los 4 brazos adicionales se retrajeron dentro de su cuerpo. La capacidad de crear órganos y extremidades adicionales le daba una ventaja contra oponentes de fuerza similar, un tipo de poder que se utiliza para enfrentarse de igual a igual con los demás. Pero lo que realmente necesitaba era una forma de derrotar a enemigos más fuertes, no. Todos se estaban volviendo más fuertes. Si alguien podía vencerlo, simplemente significaba que ellos eran más fuertes. Lo que realmente necesitaba era un camino, uno que lo hiciera más fuerte que los más fuertes.
un método para seguir evolucionando. Tras reflexionar un poco, optó por la biomimética. El estudio de la estructura y función biológicas. La naturaleza estaba llena de anomalías. Los humanos podrían ser la especie más equilibrada y estable, pero no eran la más fuerte. Había mucho que aprender. Los ojos compuestos de las moscas, la ecolocalización de los murciélagos, la percepción infrarroja de las serpientes, el sentido del olfato del perro, la visión del águila. ¿Y si pudiera poseer todo esto? En resumen, no solo evolucionaría, sino que se convertiría en el ser humano más perfectamente evolucionado. Tras cada misión, Shunmun Minamoto recibía una buena recompensa. Los hechiceros de Jujutsu eran, en esencia, ricos de forma discreta. Mientras no malgastaran el dinero, siempre les alcanzaba. La clave era: no lo desperdicies. Shunmun Minamoto gastó una fortuna en adquirir varios halcones. Comienza la primera fase del experimento de construcción de Igeleye. Construyó un solo ojo, compuesto enteramente de carne y sangre, en la palma de su mano. Crear ojos adicionales ya no era difícil. Simplemente copiaba el original, conectaba los vasos sanguíneos y los nervios, y ajustaba ligeramente la estructura. Su técnica innata hizo que todo pareciera muy sencillo. Esa era su primera medida de seguridad. Todas las modificaciones se realizarían en este ojo experimental. Solo si la transformación resultaba exitosa y estable con el tiempo, procedería a modificar sus ojos reales. Una vez que ambos ojos hubieran sido modificados con éxito y sometidos a pruebas adicionales, replicaría la transformación en la forma visual de su alma. Esa sería la segunda medida de seguridad. Por último, creaba copias de seguridad. Copias de sus ojos originales que guardaba consigo. En caso de que algo saliera mal, podría restaurarlas de inmediato. Ese era el tercer nivel de protección. Entonces, ¿cuáles son exactamente las diferencias estructurales entre un ojo humano y el de un halcón? Los libros proporcionaban una visión general básica, y los materiales de investigación detallados estaban fácilmente disponibles. Compró los halcones para realizar un análisis comparativo. No era necesario diseccionarlos. Con la energía maldita, podía visualizar su estructura interna directamente en su mente. Los seres humanos tenemos una fóvea central, que es la zona de mayor agudeza visual en la retina. Los halcones tienen dos fóveas. Una central y otra lateral, cada una ubicada en una parte diferente del ojo. La central permite una visión monocular nítida para detectar movimientos finos. La lateral capta más detalles. Además, los halcones tienen una densidad mucho mayor de células fotorreceptoras. Hasta 1 millón por milímetro cuadrado, en comparación con solo 150.000 en los humanos. También pueden controlar con precisión los músculos que dan forma a sus retinas, ajustando la cantidad de luz que entra en sus ojos. Incluso bajo una luz brillante, pueden detectar con claridad presas distantes. Además, poseen un mecanismo único de doble enfoque. Al contraer los músculos ciliares, pueden modificar simultáneamente la forma del cristalino y la distancia entre este y la córnea, ajustando así tanto la curvatura corneal como el rango focal. Pueden pasar instantáneamente de la visión de lejos a la de cerca. Una vez que comprendió las diferencias y los principios, el camino a seguir se hizo evidente. Intentó construir una fóvea adicional, y lo consiguió. A continuación, intentó sincronizar su posición con la original, pero fracasó. Falla. Falla. Docenas de intentos fallidos. En cada ocasión, el ojo se desechaba y se reconstruía. Finalmente, logró recuperar una visión funcional, esta vez con un campo de visión casi esférico. Pero eso no fue suficiente. Comenzó a aumentar el número y la densidad de fotorreceptores en la fóvea. Su visión se volvió más nítida, más sensible, los colores más vívidos, como un cielo iluminado por el sol después de la lluvia. Esta experiencia visual totalmente nueva despertó en él una sutil emoción. A continuación, procedió a reforzar el músculo ciliar, lo que permitió controlar tanto el cristalino como la córnea. Al contraer el músculo, podía comprimir o estirar el cristalino, ajustar su forma, cambiar su posición con respecto a la córnea y modificar la curvatura de la córnea. Requería coordinación simultánea y un control preciso. Los diferentes tejidos debían trabajar juntos a la perfección. Fue extremadamente difícil. Tras una larga lucha, finalmente lo consiguió, aunque por los pelos.
Con la palma de la mano hacia afuera, entrecerró la pupila y vio claramente hormigas que se arrastraban por el césped del patio, con cada detalle perfectamente enfocado. Luego dilató la pupila y aún pudo distinguir con claridad las finas grietas en la pared exterior de un edificio lejano. Se dice que los halcones pueden ver hasta a 36 kilómetros de distancia. Este ojo aún no había alcanzado ese nivel. La coordinación entre sus sistemas internos todavía era deficiente. Aún así, el primer experimento fue un éxito. A continuación, se procedió a la optimización estructural, ajustando con precisión las células y los tejidos. No intentaba imitar ciegamente a la naturaleza. Lograr que 1 más 1 fuera igual a 2 no significaba nada para él. Quería más. 2 no era suficiente. Quería 10. 100. 1000. A continuación, incorporaría los ojos compuestos de una mosca. Y eso era solo el principio. Visión, resolución, distinción de colores, visión nocturna, visión subacuática. Todavía quedaba mucho por integrar. Pero por ahora, tenía que parar. La repetida construcción y destrucción de docenas de ojos hechos de carne había acumulado demasiado dolor. De todas las sensaciones, el dolor era la que mejor podía soportar. Había vivido con él constantemente desde la infancia. Se había acostumbrado. Pero la carne no aparece de la nada. ¿De dónde viene? Es expulsada del cuerpo. Ahora estaba visiblemente más delgado de lo normal. Mejillas hundidas, reservas de grasa agotadas, músculos secos y fibrosos. Su porcentaje de grasa corporal había descendido peligrosamente. Su piel parecía madera en descomposición. El primer principio de la creación de carne. El intercambio equivalente. Energía maldita, carne o incluso el alma. Todo ello podría servir como material para crear órganos o extremidades adicionales. Pero para realizar experimentos precisos, no podía depender únicamente de la energía maldita. Usarla para construir ojos invalidaría los resultados. Los humanos no eran como los espíritus malditos, cuyos cuerpos estaban hechos de maldiciones. Su cuerpo era de carne y hueso. Shunjun Minamoto rápidamente puso su energía maldita en modo de recuperación. Su cuerpo comenzó a regenerarse lentamente. Este experimento le había pasado factura más de lo que se había dado cuenta. Por fuera parecía estar bien, pero internamente su cuerpo había sufrido un agotamiento severo. Necesitaría tiempo para recuperarse por completo. Pero el resultado valió la pena. La construcción exitosa del ojo de un halcón demostró que estaba en el camino correcto y que era posible replicar las ventajas de otros organismos. Entonces, si pudiera reconstruir otras criaturas, ¿podría llegar a ir aún más lejos? ¿Podría reconstruir espíritus malditos? ¿Podría reconstruir a los hechiceros de Jujutsu? Shunjun Minamoto estaba sentado con las piernas cruzadas junto a la mesa de té, de espaldas a la ventana. Un ojo se había abierto en la nuca, y su mirada penetrante escudriñaba los alrededores. En el interior del ojo, su estructura interna sufría constantes microajustes. Se añadían algunas partes, se reducían otras. Por ejemplo, los vasos sanguíneos de la retina. Un exceso de ellos provocaría astigmatismo y aberración cromática. Si se reducen, la visión mejora. Pero si son muy pocos, el ojo sufriría una deficiencia energética y comenzaría a deteriorarse. Lograr el equilibrio adecuado era fundamental. ¿Cuál era el número óptimo? ¿La mejor posición? No solo necesitaba encontrar la configuración más adecuada para sí mismo, sino que también debía funcionar en armonía con otros tejidos para formar una estructura perfecta y ofrecer un rendimiento aún mayor. Todo esto requirió un sinfín de ajustes y experimentación. Shunjun Minamoto siguió reconstruyendo ojos a partir de carne y sangre, mientras utilizaba grandes cantidades de energía maldita para reponer el material consumido. Sus manos se movían con rapidez sobre un cuaderno, garabateando diagramas y notas. Se trataba de un corte transversal detallado del ojo, profusamente anotado con datos, experimentos, observaciones e hipótesis sobre su estructura. Formuló nuevas ideas basándose en sus conocimientos, las puso a prueba mediante la experimentación y fue eliminando gradualmente las que no resultaron ser válidas. Estaba atrapado en un ciclo de iteración continua. Otro par de manos hojeaban los libros, extrayendo conocimiento e inspirándose. Un par de ellas descansaban sobre la mesa, sosteniendo suavemente una taza de té. Otra pareja jugaba distraídamente con la cabeza de mosca, pellizcándola y pinchándola.
Para Smjun Minamoto, esta era su manera de equilibrar el trabajo y el descanso. Los pasos de optimización restantes eran repetitivos y no requerían una concentración total. La inspiración no se podía forzar. Mejor ir despacio. En ese momento, estaba realizando varias tareas a la vez al extremo. Relajado, pero sin dejar de avanzar con el experimento. Este Fliad tenía una historia bastante peculiar. Cuando tenía 6 años y estaba a punto de despertar su técnica, no lograba superar la barrera. Casualmente, la cabeza de mosca seguía zumbando a su alrededor, lo que colmó su paciencia. Lo irritó tanto que perdió los estribos y logró atravesarla, despertando así su técnica. En el proceso, lo aplastó parcialmente por accidente. Posteriormente, la señora Minamoto lo guardó en un frasco de vidrio, donde permaneció durante 4 años. Cuando Smjun Minamoto cumplió 10 años, volvió a encontrarlo, recordó lo que era y se lo quitó. Desde entonces, lo ha llevado atado al pelo. Pero esa maldita cosa era imposible de domar. Siempre intentaba huir. Quizás aún no era lo suficientemente fuerte, o su energía maldita no era lo suficientemente abrumadora como para someterla. Sabía que los espíritus malditos podían ser domesticados. Muchos hechiceros de Jujutsu hoy en día mantenían espíritus malditos. Algunos emplearon técnicas, otros se basaron únicamente en la fuerza. Lógicamente, incluso si el cabeza de mosca careciera de inteligencia, debería conservar el instinto de buscar el beneficio y evitar el daño. Después de todo este tiempo, debería haberse sometido. Pero este perro testarudo era la excepción. Olvídalo. Simplemente manténlo atado. Smjun Minamoto extendió un mechón de cabello, envolviéndolo firmemente alrededor de la criatura que aún forcejeaba, dejando solo su par de alas blancas revoloteando en el aire. No tenía planes de liberarlo, ni de exorcizarlo. ¿Todos son rebeldes? ¿Entonces te niegas a ceder? Te haré ceder. Smjun Minamoto tenía bajo su control a bastantes espíritus malditos, la mayoría de ellos pequeños y débiles. No buscaba el poder. Los utilizaba para experimentos, para estudiar o poner a prueba ciertas teorías. Así que no le importaba su fuerza, solo su utilidad. En ese instante, un mechón de pelo se extendió, su punta se tornó carmesí y de repente se clavó en el brazo izquierdo de cabeza de mosca. La criatura pareció presentir el peligro y se agitó violentamente. Qué lástima, estaba fuertemente sujeto por varios mechones de pelo. Smjun Minamoto le dio de comer una pequeña cantidad de energía maldita, e inmediatamente se calmó, quedando atrapado en un trance eufórico. Trago, trago. Un extraño sonido de deglución resonó desde el cabello carmesí. El brazo izquierdo de cabeza de mosca se marchitó visiblemente, secándose en cuestión de segundos. Una red de hebras carmesí lo reemplazó, aún conectadas por el hombro. Al segundo siguiente, la sangre fluyó con fuerza. Hueso, carne y piel se reformaron. Un brazo izquierdo completamente nuevo tomó forma. Durante todo el proceso, la criatura lucía una expresión de felicidad absoluta, completamente ajena a que algo anduviera mal. Hace mucho tiempo, Smjun Minamoto aprendió que su técnica innata no podía controlar nada que estuviera separado de su cuerpo. Un cabello cortado, una uña recortada, una extremidad construida. Una vez separada, se volvía incontrolable. El poder de su técnica residía en un control absoluto. Era todo o nada. Si existía el más mínimo rastro de vida, tenía el control total. De lo contrario, el control se perdía por completo. No había término medio. En un repentino destello de inspiración, un pensamiento cruzó por su mente. ¿Y si reemplazara el brazo izquierdo de Fliad con uno construido a partir de su propia energía maldita y lo mantuviera activo mediante una conexión capilar? ¿Eso le permitiría lograr un control perfecto sobre ello? El nuevo brazo colgaba flácido y desentonaba por completo con el resto del cuerpo de la cabeza de mosca, especialmente con su brazo derecho. Era grotesco. Aquella criatura débil y fea ahora tenía un brazo izquierdo de aspecto humano, un contraste inquietante. Esa extrañeza era inevitable. Al fin y al cabo, el brazo era de Smjun Minamoto. Simplemente redimensionado a escala, pero aún así, intrínsecamente suyo. Podía sentir claramente que tenía el control sobre él. El brazo estaba sin energía. Un resplandor rojo recorría el cabello que lo conectaba, extendiéndose hacia la extremidad. El brazo recuperó la fuerza y flexionó los dedos. El resto de la cabeza de mosca se agitaba salvajemente.
Su diminuto cerebro no podía comprender lo que estaba sucediendo. Simplemente quería recuperar el control. Tras realizar algunas pruebas, Smjun Minamoto soltó el control y lo dejó moverse libremente. Este brazo continuaría erosionando la cabeza de Mosca, transformando y asimilando gradualmente todo su cuerpo. Con el tiempo, incluso su alma comenzaría a reflejar el cambio, algo parecido a un injerto. ¿Cuál sería el resultado final? Ni siquiera Smjun Minamoto lo sabía. Esa era la emoción de la experimentación. De cualquier manera, el perro mestizo se convertiría en algo especial. Ahora eres único, pero de ahora en adelante, eres mío. Smjun Minamoto no borraría su conciencia, ni la manipularía excesivamente. Había hecho una promesa. Se sometería. La presentación física también contaba. Al amanecer, justo cuando el cielo comenzaba a clarear, Smjun Minamoto estaba de pie en el balcón del segundo piso de su casa, mirando a lo lejos. Podía ver mucho más allá de la ciudad, captando detalles de flores, pájaros, insectos y peces. Sus pupilas se dilataron, llenando casi por completo su iris. Alzó la vista y pudo ver claramente un avión volando por encima, las finas líneas de su fuselaje, incluso los rasgos faciales del piloto. Y esto ni siquiera era el límite de su visión. Se dice que los halcones pueden ver hasta a 36 kilómetros de distancia. Volando a 3000 metros de altura, pueden divisar animales pequeños en movimiento, ajustar el enfoque y capturar a sus presas con precisión. Smjun Minamoto apartó la mirada, sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en un punto. Observó al otro lado de la calle a un perro callejero que buscaba comida. Su mirada era penetrante, como la de un halcón en alerta, fijando la vista en su presa. El perro pareció presentir algo. Su delgado cuerpo tembló como si estuviera conmocionado, y se quedó tendido, gimiendo suavemente, sin atreverse a moverse. Smjun Minamoto desvió la mirada, sintiéndose muy bien. El experimento del ojo de águila fue un éxito rotundo. La primera fase del plan de reconstrucción ocular se desarrolló a la perfección y los resultados de las pruebas fueron excelentes. Saltó del balcón, aterrizó suavemente, abrió la puerta y salió a la calle, observándolo todo con curiosidad, como un recién nacido que ve el mundo por primera vez. De camino, compró unos bollos de carne a un vendedor ambulante. Al pasar junto al perro callejero, le arrojó dos.